Now you will hear an interesting story in Spanish with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Mi primer día en la cocina. El despertador sonó a las 6. Marco abrió los ojos y sintió su corazón muy rápido. Hoy era su primer día en el nuevo restaurante, un lugar famoso en el centro de la ciudad. Quería este trabajo desde que cocinó pasta con su abuela por primera vez. Se levantó, se lavó la cara y se miró al espejo. Su pelo corto estaba un poco desordenado, pero sus ojos brillaban. Se puso una camiseta blanca, unos jeans y una chaqueta. Su uniforme estaba en el restaurante. No desayunó porque tenía muchos nervios. Marco salió de casa y tomó el metro. En el camino pensaba en la cocina y en que el chef le diría buen trabajo, Marco. Después de preparar un buen plato. Soñaba que este trabajo podía cambiar su vida. El restaurante estaba en una calle muy ocupada. Cuando llegó, el sol empezaba a salir. Respiró hondo y abrió la puerta. Dentro estaba tranquilo. El personal todavía no había llegado todo. Después de unos minutos, llegaron otros cocineros. Algunos dijeron hola. Otros estaban callados. Pero todos trabajaban rápido y con energía. Marco fue al vestuario. Le dieron un abrigo blanco, un delantal negro y un gorro de cocinero. Se cambió de ropa. Sus manos temblaban un poco. ¿Estás listo?, preguntó alguien. Se giró y vio a un hombre alto con cara seria. Era el chef. Sí, chef, dijo Marco en voz baja, vamos a ver cuánto aguantas. Estas palabras hicieron que Marco se pusiera más nervioso. Pero no podía volver atrás. Su primer día ya había empezado. If you want to learn real Spanish through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Cuando Marco entró a la cocina, sintió mucho calor y muchos olores. El aire olía a ajo, carne y salsas. Aunque era temprano, la cocina ya estaba llena de movimiento, había metal por todos lados, ollas, sartenes, cuchillos, cucharas. Todo estaba limpio y en su lugar. Todos hacían algo, cortaban verduras, mezclaban especias o cocinaban carne. Marco, gritó el chef. Hoy trabajas con los acompañamientos. Aprende rápido. Sin errores, Marco asintió. Un chico joven con gafas se acercó. Soy Elías. Te ayudo. Corta las papas así, las cebollas así. Rápido pero con cuidado. ¿Entiendes? Marco intentaba hacerlo bien, pero sus manos temblaban. Después de 5 minutos. Ya tenía pequeños cortes en los dedos. No dijo nada. Solo siguió trabajando. Alguien derramó aceite. Una sartén empezó a sacar humo. Todos gritaron, cuidado. Está caliente. El chef miraba todo. Hablaba poco, pero era muy serio. Una vez lanzó una cuchara porque la salsa tenía mucha sal.
Todos se quedaron callados. Aquí no puedes relajarte, susurró Elías. Si trabajas mal, te vas. Marco miraba todo. Era rápido y un poco loco, pero también era como un equipo. Todos tenían su tarea. A las 10 llegaron los primeros pedidos. Las hojas con los platos salían de la impresora. El chef daba órdenes y la cocina se movía aún más rápido. Marco sabía que ahora empezaba la verdadera prueba. Por ahora, solo cortaba papas y trataba de no quemarse. Los pedidos comenzaron a llegar rápido. La cocina estaba muy ocupada, como una colmena. Marco todavía cortaba papas y trataba de aprender dónde estaba todo. De pronto escuchó Marco. ¡A la salsa! ¡Rápido!, gritó el chef. Marco corrió a la estufa. Una sartén ya estaba caliente. Al lado había una receta: crema, champiñones y especias. Elías dijo rápido: cocina primero los champiñones, luego pon la crema, y después las especias. No te distraigas, Marco asintió. Puso los champiñones, hicieron ruido fuerte. Después de un minuto, echó la crema y empezó a mover. Todos gritaban y corrían a su alrededor. Miró hacia otro lado un segundo y olió algo quemado. Miró la sartén. Los champiñones estaban quemados. La salsa era marrón y espesa, y olía mal. ¿Qué hiciste?, gritó el chef. No podemos servir eso. Marco se puso rojo. Quería explicar, pero el chef dijo: no hay tiempo. Haz otra vez. Rápido, Marco tiró la salsa y empezó de nuevo. Sus manos temblaban. Una voz en su cabeza decía: fallaste. Te van a despedir. Todo terminó. Tranquilo, susurró Elías. Todos cometen errores. Solo sigue. Marco respiró hondo. Esta vez trabajó más despacio y con cuidado. Estaba concentrado. La segunda salsa salió mejor. El chef no dijo nada, solo hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero Marco todavía se sentía mal. Ya había hecho su primer error. Y el día recién empezaba. Comprendió algo: ser cocinero no es solo cocinar. Es estrés, velocidad y presión. Pero también es una oportunidad para demostrar lo que puedes hacer. Se secó el sudor de la frente, tomó otra olla y volvió a trabajar. Aún podía mejorar. A las 11 la cocina era como una máquina muy rápida. Los pedidos no paraban: postres, sopas, pescado, carne, pasta. La impresora no se detenía. Las hojas salían como nieve. Marco: guarnición para la mesa 6. Gritó alguien. Más papas para la mesa 7. ¿Dónde está la salsa para el pescado? Los gritos venían de todos lados. Marco no sabía qué hacer primero. Cortaba, cocinaba, mezclaba, corría de una estufa a otra. El sudor bajaba por su cara. La ropa se pegaba al cuerpo. Dejó caer un cuchillo,
se resbaló en agua y tiró salsa al suelo. Un cocinero pasó y dijo con enojo: «No estorbes». Marco intentó no escuchar. Sus manos se movían solas. El tiempo ya no existía. Solo sonidos, sartenes, voces, timbres, platos. Puso papas en el plato y buscó la salsa, pero ya no quedaba. ¿Dónde está la salsa?, gritó el chef. Marco corrió al refrigerador, sacó los ingredientes, pero fue tarde. El plato salió sin salsa. Arruinaste el plato, gritó el chef. Debe estar perfecto. Marco se quedó con la cuchara vacía. Sentía dolor en el pecho. Quería desaparecer. Seguro que este trabajo es para ti, dijo el chef con voz fría. Marco no dijo nada. Volvió a la estufa. Por dentro se sentía como fuego. Quería gritar, pero se quedó callado. Miró a Elías, él le guiñó un ojo y le mostró con las manos cómo cortar cebolla más rápido. Una pequeña luz en un túnel oscuro. La cocina no esperaba. El tiempo seguía. Marco tenía que seguir también. Y siguió con toda su fuerza. Al mediodía, la cocina estaba más intensa que nunca. Todos los cocineros trabajaban rápido. Calor, ruido, gritos y platos sonando, todo era un caos. Marco tenía que llevar platos al pase. Tomó un plato de pasta con salsa y hierbas. Sus manos temblaban por el cansancio. Caminaba rápido, tratando de no chocar con nadie. Pero alguien giró con una bandeja y chocó con Marco. El plato cayó y se rompió. La salsa roja se fue al suelo y a sus pantalones. La cocina se quedó en silencio. Todos miraban. Marco se quedó quieto. Su corazón latía fuerte. Quiso hablar, pero no pudo. ¿Sabes cuánto costó eso?, gritó el chef. Era para un cliente importante. Marco bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó no llorar, pero una lágrima cayó. Limpia eso, dijo alguien. Rápido, tomó un trapo, se arrodilló y limpió la salsa y los pedazos. Se sentía muy mal, como si todos lo miraran. Elías pasó y le dijo en voz baja: «Pasa a todos». Lo importante es no rendirse. Marco asintió sin levantar la mirada. Terminó de limpiar, se lavó las manos y volvió a la estufa. No sabía por qué. Solo sabía que no podía irse ahora. Algo cambió dentro de él. El dolor y el miedo se volvieron fuerza. Pensó: no me rindo. Nunca. Tomó una sartén, encendió el fuego y empezó a cocinar el siguiente plato. Todo seguía siendo difícil. Todo seguía doliendo. Pero ahora tenía una meta: terminar el día. Aunque el mundo estuviera en su contra. If you're enjoying this content and want to take your Spanish to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Spanish simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Después de romper el plato, Marco trató de estar en silencio. Hacía lo que le decían. No hacía preguntas. No mostraba emociones.
Se sentía como un extraño, como si nadie confiara en él y solo causara problemas. Por dentro, se sentía cansado y triste. Pensaba que era mejor irse antes de que lo echaran. Ya no lloraba, pero estaba vacío por dentro. Entonces Elías se acercó otra vez. Le dio una botella de agua y dijo en voz baja: «Bebe. Pareces a punto de caer». Marco tomó la botella y bebió. Tenía la garganta seca. Hasta el agua parecía una ayuda. «No eres malo», dijo Elías. «Es tu primer día. Y esta cocina es loca». «Nadie es perfecto el primer día». Marco lo miró con sorpresa. «Ni tú, sobre todo yo». Rió Elías. «En mi primer día tiré una bandeja con ostras». El chef gritó tanto que me dolían los oídos. Marco sonrió un poco. Era su primera sonrisa del día. «Solo haz lo mejor que puedas», dijo Elías. «No te rindas. Muestra lo que sabes hacer». Todos tuvimos un mal comienzo. Marco asintió. Sus hombros se relajaron un poco. La tristeza en su pecho fue menos fuerte. No estaba solo. Alguien creía en él. Un minuto después, ya estaba cocinando verduras. Sus manos se movían con más confianza. Sabía que podía equivocarse otra vez, pero ahora no tenía tanto miedo. Un poco de apoyo puede cambiar todo. En el ruido y calor de la cocina. Con vapor y salsas, Marco encontró esperanza, y esa esperanza le dio fuerzas para seguir. Después de hablar con Elías, Marco se sintió más despierto. Por primera vez en el día, no solo seguía órdenes, sino que pensaba en lo que hacía. Observó a los otros cocineros, cómo se movían, cómo preparaban las cosas antes, cómo planeaban los pasos. El siguiente trabajo era fácil, un acompañamiento de verduras para el pollo. Pero Marco lo hizo con cuidado. Eligió las verduras, las cortó bien, las cocinó con ajo y aceite y luego puso un poco de salsa de soja. Lo hizo sin correr, pero sin ir lento. Cuando entregó el plato, el chef lo miró. Y no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Ese silencio fue el mejor elogio del día. «Sigue así», susurró Elías al pasar. Luego Marco tuvo que hacer puré de papas con hierbas. Recordó cómo lo hacía con su abuela. Sin pensar mucho mezcló todo, agregó un poco de nuez moscada, como hacía ella, y lo entregó. «¿Quién hizo este puré?», preguntó alguien. Marco se asustó un poco pero levantó la mano. «Yo». «Está rico», dijo el segundo chef. Suave y sabroso, Marco sintió algo cálido por dentro. Era la primera vez en el día que escuchaba algo bueno. Una pequeña victoria. Siguió trabajando. Todavía estaba cansado, pero sus manos se movían mejor. Sabía que aún podía cometer errores, pero ahora creía que sí podía hacerlo. La cocina seguía siendo calurosa, ruidosa y rápida. Pero ahora Marco era parte de ella. Ya no se sentía un problema. Por primera vez en el día, sintió que podía tener éxito. Y eso le dio nueva energía.
aún no era el fin del turno. Pero ya no tenía miedo del futuro, tenía curiosidad. El turno de la noche empezó con muchos pedidos nuevos. El restaurante estaba lleno de gente y la cocina llena de ruido, calor y velocidad. La hora de la cena era el momento más difícil del día. Marco ya no sentía miedo como por la mañana. Estaba cansado pero concentrado. Sus manos se movían rápido y ya no necesitaba mirar recetas, las recordaba, el chef dio las órdenes, Marco 2 acompañamientos, puré y verduras, mesa 10. Sí, chef. Respondió Marco en voz alta, no pensaba, solo hacía. Papas en una olla, brócoli en la sartén. Se movía rápido y con seguridad, como si lo hiciera todos los días. Alguien tiró un recipiente con salsa, otro cocinero se quemó la mano. Todos gritaban, pero Marco no se detuvo. Estaba en su propio mundo, enfocado en su tarea, terminó los platos y los entregó a tiempo. El chef asintió. El segundo chef dijo limpio. Bien hecho, y Marco lo entendió, lo estaba haciendo bien. No perfecto, no como un experto, pero ayudaba. Ya era parte del equipo. Unos minutos después, nuevo pedido, acompañamiento y postre para la mesa 5. Yo hago el postre, dijo Elías. ¿Puedes tú con el acompañamiento? Marco sonrió claro, cocinó la comida, puso un poco de hierbas y lo colocó con cuidado en la bandeja. En ese momento, no solo trabajaba, se sentía orgulloso, la cocina seguía con calor. Ruido y velocidad. Pero ahora todo eso era solo fondo. Por dentro Marco estaba tranquilo y fuerte, no sabía qué diría el chef después. Pero sabía una cosa, no se rindió. Luchó, siguió y aguantó, y eso era lo más importante. Eran casi las 9 de la noche. Los últimos pedidos salieron. La cocina se volvió tranquila. Los cocineros limpiaban sus estaciones, lavaban platos, secaban mesas. Sus cuerpos estaban cansados, sus caras parecían después de una batalla. Marco estaba en el fregadero, limpiando una sartén. El agua estaba caliente. Sus manos dolían. Sus piernas estaban pesadas. Quería sentarse. Pero por dentro se sentía tranquilo, pasó todo el día. No se rindió. Cuando todo estaba limpio, el chef aplaudió, listo. Buen trabajo a todos, el equipo empezó a salir. Algunos hablaban, otros se iban en silencio. Marco también iba a salir, pero escuchó, Marco, quédate un minuto. Se quedó quieto. Sintió un nudo en el estómago. El chef lo miraba con la misma cara seria de la mañana. ¿Sí, chef? Dijo Marco en voz baja. ¿Tú piensas que fallaste hoy? Marco bajó la mirada. Tal vez, pues te digo esto. No fallaste, dijo el chef. Te quedaste. No escapaste. Trabajaste hasta el final. Y hiciste algunos platos buenos. Marco levantó la mirada. Por primera vez, la voz del chef no era fría. ¿Quieres quedarte aquí?, preguntó el chef.
Marco se sorprendió, luego asintió sí. De verdad quiero, el chef le dio la mano, entonces vuelve mañana. A tiempo, Marco le estrechó la mano. Era cálida y fuerte. No podía creer que fuera real. Salió de la cocina y por fin sonrió, de verdad, no falló. Tuvo una oportunidad. Y la ganó. La mañana siguiente fue diferente. Marco se despertó temprano, pero esta vez sin miedo. Sabía a dónde iba y por qué. El miedo se convirtió en confianza. Llegó al restaurante 10 minutos antes del turno. Se cambió y saludó a sus compañeros. Elías sonrió, me alegra verte. Entonces sobreviví, dijo Marco. Por primera vez se sintió parte del equipo, el turno pasó más rápido que ayer. Ya sabía dónde estaban los productos, cómo funcionaba la cocina y cuándo hacer cada cosa. Cometió menos errores. Incluso ayudó a un nuevo chico a cortar cebolla, y entonces pasó algo inesperado. El encargado entró en la cocina y dijo en voz alta, señoras y señores. Los clientes de la mesa 13 dan las gracias al cocinero que preparó el acompañamiento y el puré. Les encantó, la cocina se quedó en silencio. Todos se miraron, ¿fuiste tú?, preguntó el chef. Marco asintió un poco tímido. En ese momento, se escucharon aplausos desde la sala. No eran muy fuertes, pero sí suficientes para que Marco sintiera calor en la cara. Bueno, dijo el chef, felicidades. Un buen comentario de un cliente vale más que 1000 palabras mías. No sonreía, pero su voz era más suave. Todos en la cocina lo notaron. Marco volvió al trabajo, pero con una nueva sensación. Ya no dudaba de sí mismo. Su primer día fue difícil, con errores, dolor y miedo. Pero lo logró. Y probó a él mismo y a los demás que puede ser un verdadero cocinero. A veces, para saber quién eres, solo tienes que quedarte. No correr, no rendirte. Seguir adelante y un día, alguien aplaude no solo en la sala, también en tu corazón. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.